Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amantes del español. Bienvenidos a un nuevo programa de Spanish with Carmen. Soy Carmen, vuestra profesora de español favorita. ¿Estáis preparados? Eso espero. Pues comenzamos. Hola, ¿cómo estás? This is the place to be. If Spanish makes you lost, you'll learn words like always and coming in. All with your teacher, Carmen. En la clase anterior hemos visto el alfabeto español, sus características y algunos ejemplos para ver la pronunciación de las palabras, para que conozcáis cada letra. Hoy vamos a ver los sonidos, los diferentes sonidos de estas letras. Vamos a comenzar en primer lugar con las letras que representan un solo sonido. Las letras que representan un solo sonido se llaman dígrafos. Están formadas por dos letras. Comenzamos por la letra che. La letra che está formada, suena como una TF, che. Vamos a ver ejemplos. Tenemos chispear, champú, chocolate, chile. Otra letra dígrafo es la letra elle, que suena che, 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 che. Esta letra es como una Y invertida. Ejemplos: llama, llovizna, llamar, lleno, llaves. Otro dígrafo es la R doble, que suena como una R fuerte. Suena r, r. Tenemos perro, parra, puerro, hierro, correr. Y por último, la última letra, dígrafo, tenemos la Q. La Q, su sonido es como una K. K, 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 K. Y siempre va unida a la vocal U. Forman grupo. Pero la U no tiene sonido y no se pronuncia. Además, estas dos letras se unen a la vocal E y a la vocal I. Ejemplos: queso, quilate, kimono, quiero, 15. Hasta ahora hemos visto letras que representan un solo sonido. Ahora vamos a continuar viendo letras, un grupo de letras que representan sonidos diferentes dependiendo si se juntan con determinadas vocales o dependiendo en qué lugar está de la palabra, si se sitúa al principio, al final o por separado. Vamos a comenzar con la letra G. La letra G se puede unir a la vocal A y suena ga. Ejemplos: amiga, cigarro, galletas. La G cuando se une a la vocal O suena go. Ejemplos: gorila, gorra, mago. Continuamos. La G cuando se une a la vocal U suena gu. Guantes, aguacate, antiguo. Otro grupo de letras es la G cuando se combina con la letra U y con la vocal E o la vocal I, de tal manera que tenemos G, el sonido G, guerra, juguetes,
Y con el sonido gui, ejemplos: guitarra, guisantes, conseguir. Hay excepciones en los que la letra U se pronuncia. En esos casos se pone 2 puntos encima de la U y a esto se le llama diéresis y tiene sonido y pronunciación. Vamos a ver ejemplos. Cigüeña, pingüino, vergüenza. Continuamos con la letra G cuando se une con la vocal E o con la vocal I. Tiene otro sonido diferente, es un sonido más suave. Cuando la G se une con la E, suena G. Ejemplos: gemelos, congelado, gelatina. Cuando la G se une con la I, suena gi. Ejemplos: girasol, gimnasia, girar. Otro grupo de sonidos es con la letra C. La letra C suena como K, 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 K. La C se puede unir a la vocal A y suena K. Ejemplos: casa, alcachofa, escalador. La C cuando se junta con la vocal O suena co. Comer, poco, escorpión. Y la C cuando se combina con la U suena Q. Culebra, cuestionario, oscuro. Otra combinación de letras con la letra C es cuando se junta con la vocal E o se combina con la vocal I. Si se combina con la vocal E, suena C. Ejemplos: ceja, cepillo, cerezas. Cuando juntamos la letra C con la vocal I, suena ci. Ciega, cocina, cine. Continuamos con otro grupo de palabras. En este caso vamos a hablar de la R doble. La R doble suena como una R fuerte. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando va entre vocales. Ejemplos: perro, carro, barril, borracho. También suena como R fuerte la R simple. ¿En qué casos? Cuando la R simple va al principio de la palabra. Raqueta, reír, río, rojo. La R simple también suena como R fuerte después de la consonante L, de la consonante N y después de sub. Ejemplos: Enrique, alrededor, subrayar.
Ahora continuamos con la letra R suave. ¿Cuándo suena suave? Pues en los demás casos, cuando no va acompañada entre vocales y cuando no va al principio. Ejemplos: flor, abrazo, araña, árbol, cangrejo, pera. Para finalizar, vamos a ver un grupo de sonidos que tienen como letra la Y. La Y se representa como una I invertida y tiene el sonido Y. ¿Cuándo tiene este sonido? Cuando se pone al principio de la palabra y cuando va entre vocales. Ejemplos: playa, yogur, escayola, yate, payaso. La Y, cuando va sola o cuando va al final de la palabra, tiene un sonido suave y suena como una I latina. Ejemplos: hoy, rey, buey, jersey. Y cuando va sola, arriba y abajo. Y eso es todo, amigos, pero no se vayan todavía, aún hay más. En SpanishWithCarmen.net tenéis material complementario para reforzar contenidos. Hasta la próxima clase, queridos amantes del español.